de algo importante. ¿Cuántos saben que la palabra de Dios es importante? Mire, yo creo que todos en la vida sabemos que la vida no siempre es fácil, ¿cierto? Yo creo que eso usted y yo lo tenemos por conocido, por sabido. Amén. Que la vida no siempre es de color de rosa, como dicen algunos. ¿Cierto que sí? Sino que hay momentos en la vida en donde nos enfrentamos a situaciones que muchas veces nos incomodan, ¿sí? O muchas veces nos van a incomodar. Nos incomodan o nos van a incomodar. Momentos en donde muchas veces sentimos demasiada presión por las pruebas y las dificultades que nos tocan enfrentar, porque todos enfrentamos situaciones a diario. Por ejemplo, usted no puede haber salido de la casa y enfrentó situación igual, se le quemó algo, no sé, la olla se le subió. Siempre hay situaciones que de alguna forma enfrentamos y nos incomodan, ¿sí? Momentos en donde muchas veces sentimos demasiada presión por las pruebas y las dificultades que nos tocan enfrentar. Pero usted y yo debemos saber que frente a eso también hay una gran verdad. Que frente a todo lo que enfrentamos hay una gran verdad. Y esa gran verdad es que frente a eso debemos sacar la fuerza necesaria para levantarnos y seguir avanzando. Amén. Eso es algo que usted y yo debemos tener por conocido, por sabido. Amén. Que enfrenta todas las cosas, que enfrenta todo lo que podamos estar enfrentando a diario. Nosotros tenemos que sacar las fuerzas, sacar fuerza hasta de donde no hay, para seguir avanzando, seguir caminando. Amén. Para levantarnos y seguir adelante. Y de eso es lo que le quiero hablar el día de hoy. Quiero hablarle de dos cosas que debemos recordar siempre. De dos cosas que debemos recordar siempre y mucho más cuando estamos pasando por pruebas y dificultades que son difíciles o que muchas veces son duras para nuestras vidas. Amén. De dos cosas que debemos recordar siempre para esos tiempos. Y lo primero que debemos recordar es lo que dice la Biblia en el Salmo 23, en donde dice que aunque pasemos por caminos oscuros y tenebrosos, no tendremos miedo. ¿Qué es lo que tenemos que recordar? Que aunque andemos por esos caminos difíciles, oscuros, tenebrosos, por valle de sombra y de muerte, ¿sabe lo que significa? ¿Qué quiere decir la Biblia cuando habla de valle de sombra y de muerte? Habla de esos problemas que parece que no tienen solución. Habla de esos problemas que cuando usted los enfrenta parece que no va a salir bien parado de ellos. Cuando la Biblia habla de sombra, de valle de sombra y de muerte, habla de problemas que parece que usted no puede con ellos, que de alguna manera van a traer o lo van a afectar grandemente su vida. Que aunque pasemos por caminos oscuros y tenebrosos, no tendremos miedo, no tendremos temor, porque el Señor estará a nuestro lado. Eso es lo primero que tenemos que recordar. ¿Sí? Que el Señor estará a nuestro lado, que no tendremos miedo porque dice su vara y su cayado nos reconfortarán, nos infundirán aliento. El Salmo 23:4 lo dice. Quiero hablarle de este texto bíblico, de este verso bíblico, porque en este verso encontramos tantas cosas de parte de Dios para nosotros que nos van a ayudar, escúcheme, para poder enfrentar esos momentos difíciles o duros en nuestras vidas. Y el salmista en el Salmo 23:4 dice así en el nombre de Jesús. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Pero Él da la razón del por qué no va a tener miedo para enfrentar esas situaciones o esos momentos difíciles en su vida. Y dice, porque tú estarás conmigo. Porque tú estarás conmigo. O sea, no es algo que muchas veces la gente habla como que suena bonita una frase y dice, no, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero no entiende qué es lo que es eso. Y aquí el salmista igual dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. ¿Pero por qué? Dice el por qué. Y ahí es donde dice, porque tú estarás conmigo. Eso habla de la confianza que Él tiene en medio de cualquier situación que le toque enfrentar o que pueda enfrentar en su vida. Porque nosotros vamos a enfrentar situaciones, le dije, hay momentos difíciles. Hay momentos que muchas veces van a venir a nuestras vidas y van a dar ganas, a lo mejor hasta de repente, hasta de tirar la toalla. Y es ahí donde usted y yo debemos recordar lo que dice el salmista. Que aunque pasemos por esos valles de sombra y de muerte, por esos problemas que parece que no tienen solución, el salmista dice, no temeré mal alguno porque tú, le está hablando al Señor, le dice, porque tú estarás conmigo. Por eso dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento, me reconfortarán.
Y cuando la Biblia, le decía yo, habla de valles de sombra y de muerte, ¿sabe de qué nos está hablando? Nos está hablando de todas esas situaciones. Nos está hablando de todas esas pruebas duras que nos tocan o que nos tocarán enfrentar en la vida. Que cuando nos toque estar ahí o si estamos ahí, que usted y yo recordemos que no estamos solos. Que usted y yo recordemos, escuche, que Él está a nuestro lado. De eso no está hablando el salmista aquí. Que podamos recordar que usted y yo no estamos solos, sino que Dios está a nuestro lado. Amén, porque situaciones duras, situaciones difíciles, hermano, pruebas oscuras. ¿A qué le llamo pruebas oscuras? Es en donde usted no encuentra cómo salir, no ve salida. El salmista dice, cuando estemos en esos momentos, en esa etapa o en esos momentos de la vida, dice, hey, recuerden dos cosas. Recuerden dos cosas. Y dice, recuerden que no están solos. Porque eso da a entender en este verso del Salmo 23, verso 4. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Y nosotros decimos, no, aunque ande en valle de sombra, pero no entendemos que el valle de sombra y de muerte son los problemas, son las situaciones, son las duras pruebas que nos tocan enfrentar en la vida, en donde usted parece que no ve salida. En donde parece que nada bueno va a ocurrir, en donde parece que todo es malo. Esos son los valles de sombra y de muerte. Son las situaciones, los momentos, las dificultades, las pruebas que enfrentamos o que nos tocarán enfrentar en esta vida. Por eso dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, pero Él tiene un fundamento para eso. Él tiene una base para hablar así. Y es que Él confía con todo su corazón. Por eso Él lanza esa frase, dice, no temeré mal alguno. Y aquí nombra el porqué. Aquí dice el porqué. Dice, porque tú estarás conmigo. O sea, cuando habla así, ¿sabe lo que está haciendo? Colocarse, tirarse literalmente, escucha, al vacío a las manos de Dios. Porque tú estarás conmigo. Por eso dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y cuando la Biblia le decía, habla de esto, de valles de sombra y de muerte, nos está hablando de todas esas situaciones y pruebas duras que nos tocan o nos tocarán enfrentar en la vida. Nos habla de todas esas circunstancias y situaciones que usted y yo no quisiéramos vivir nunca. ¿Quién quiere andar por valle de sombra y de muerte? A ver, literal así. Nadie, pues. ¿Quién quiere tener problemas? Nadie. ¿Quién quiere tener situaciones difíciles? Nadie. Nos habla de todas esas situaciones que usted y yo no quisiéramos vivir nunca en la vida. Pero muchas veces nos va a tocar vivir y enfrentarlas. Muchas veces. Diga conmigo, muchas veces. Porque estamos en esta tierra, pues. Muchas veces nos va a tocar vivir y enfrentar situaciones así. Y para eso viene la palabra de Dios, para usted y yo estar preparados para enfrentarlas. El salmista dice, aunque ande, yo estoy preparado. Eso está dando a entenderse, aunque me toque pasar por problemas, por dificultades, dice, hey, yo estoy preparado. ¿Cómo está preparado? Confiando en el Señor. Dice, porque tú estarás conmigo. Aquí no es Dios el que le está diciendo yo estoy contigo, es Él el que está declarando que Dios está con él. Y eso es estar preparado. Estar preparado no es solo saber que Dios está contigo, es creer y confiar que Dios camina a tu lado. Eso es estar preparado. Preparado no es conocer un ejercicio, es ejercitarse. Cuando hablamos de valle de sombra y de muerte, estamos hablando de épocas en donde pensamos que ya no podemos más. ¿Le ha pasado a usted? Eso es como parece que se ve, en donde uno parece que se va a morir. Porque momentos así pasamos todo en la vida. Hay momentos, hermano, en donde nos van a dar ganas de decir, de repente van a dar ganas de soltar todo. Porque estamos en esta tierra. Y como estamos en esta tierra, Dios nos llama a estar preparados. ¿Preparados para qué, pastor? Para enfrentar esos momentos, hermanos, que sí o sí nos vamos a tener que enfrentar.
¿Y cómo voy a estar preparado? Que cuando me toque enfrentar algo, lanzarme a los brazos de Dios escúcheme, sin dudar. Eso es estar preparado. Y para eso usted tiene que desarrollar su fe y su confianza en Dios. Porque si no, no va a estar preparado. Y cuando venga el problema, aunque usted crea, no va a saber qué hacer. El salmista dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Y coloca al tiro, dice el por qué. O sea, tiene un argumento firme para poder hablar de esa manera. Porque dígame si no suena bonito repetir eso. Pero él dice, no temeré mal alguno, y da la razón, dice, porque tú le dices al Señor. O sea, imagínense, él está declarando, colocando a Dios en medio de sus situaciones. Amén. Él está diciendo al Señor, yo no estoy solo, le dice a Dios. Lo está comprometiendo, ¿no? Le dice, tú estarás conmigo. Dios no le está diciendo, yo estoy contigo. Él le está diciendo, tú estarás conmigo. Eso sí que es confiar, pues. Porque aquí Dios no le está hablando, Él le está hablando a Dios y le está diciendo, no, tú estarás conmigo, no. Es como cuando usted le dice, no te hagas el leso, acompáñame. ¿O no? La persona no se está ofreciendo, usted le dice, no, vamos. Y Él está diciendo al Señor, así es mi confianza en ti. Es que sé que cuando enfrente situaciones, no estoy solo para enfrentarlas. Que cuando me toque enfrentar problemas en donde parece que no puedo más, que no puedo salir, yo sé que no estoy solo en medio de ellos. Por eso le decía que cuando hablamos de esto, hablamos de épocas en donde pensamos que ya no podemos más. De ese tipo de épocas hablamos. De épocas en donde pensamos que la vida se nos va. Claro, de épocas en donde el dolor es tan fuerte que pareciera que ya no hay consuelo. Que no hay respuesta, escúcheme bien, para ese mal que a usted y a mí nos toca enfrentar. De ese tiempo hablamos. De eso hablamos de esos momentos en donde parece que nuestros problemas crecen y nunca encuentran un final. ¿No le ha pasado a usted? A mí me ha pasado, de repente estoy en situación y digo, esta cuestión en vez de parar parece que crece. Y usted no hace nada para que crezca, pero crece igual. Escúcheme bien, el problema no es que la situación crezca. El problema es que, escúcheme, es que nosotros no crecemos. El salmista dice, aunque ande. No dice, aunque esté. Dice, aunque ande, aunque pase, aunque me toque atravesar. No dice, aunque me toque estar, aunque me toque vivir, aunque me toque quedarme ahí. Está hablando, escúcheme bien, que el problema y la situación es momentánea. Pero es momentánea cuando usted se determina, escuche, a andar en medio de eso y se determina a salir también de eso. Porque ¿sabe cuál es el problema nuestro? Que nos quedamos ahí. Escuche bien, nos quedamos ahí en la situación a sufrir. Cuando usted se puede levantar, cuando usted se puede parar, cuando usted sabe, escúcheme bien, que en medio de esa situación no está solo. El salmista dice, aunque ande, no aunque esté. Por eso es diferente esa palabra, andar, pasar, atravesar, caminar. A decir estoy. A decir no sé. Por eso él dice, no temeré mal alguno. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que él va atravesando en medio de la dificultad, enfrentando los problemas, enfrentando las situaciones, porque él sabe, escuche, que Dios es el que va con él. Esa es la confianza que él tiene. Porque cuando nos quedamos en medio de los problemas es cuando perdemos la confianza en Dios. Cuando usted se detiene es cuando parece que nada bueno viene. En donde muchas veces le decía, nos vemos como en caminos sin salida. Porque un problema, muchas veces un problema grande, hermano, o muchos problemas nos colocan así. Por eso es que hay gente que muchas veces, hermano, es como que se le acabó el camino y termina hasta con su vida. ¿Y qué hago? No tengo nada más que hacer.
Y así el enemigo, siempre le digo que es el enemigo el que coloca eso en nuestra mente. Una persona, por ejemplo, que generalmente sufre de depresiones severas, hermano, es un peligro. Ese es un espíritu de muerte, porque el enemigo sabe lo que hace. De alguna forma le ciega el entendimiento, no le permite poder soñar, visionar o tener una expectativa de algo. El salmista dijo: cuando yo ando en esos caminos, yo sé quién anda conmigo. Dígale al lado: tú tienes que saber quién camina contigo. Dígale. Claro, dígale, aunque no veas nada, tú tienes que saber que Dios va contigo. Claro, aunque usted no vea nada, hermano, aunque las cosas se vean muy contrarias a lo que Dios le habla, usted tiene que saber, tiene que creer que no va solo. Que no está solo en medio de esos problemas, que no está solo en medio de esas situaciones, que en esos valles de sombra y de muerte, aún ahí Dios también está con usted. Claro, esos son los valles de sombra y de muerte que muchas veces tenemos que atravesar y nos toca vivir a nosotros. El valle de sombra y de muerte no es estar en donde todo se pone oscuro y el puro finadito, no. Son los problemas y las situaciones que enfrentamos a diario, esos problemas en donde parece que no encontramos salida. En donde usted ve y parece que no hay, trata de ver y no ve nada. Es todo igual. Esos son los valles de sombra y de muerte. Son esos problemas que enfrentamos en donde parece que nada, hermano, nada nos mejora, nada nos sale bien. En donde parece que no encontramos salida, en donde parece que no hallamos, en donde parece que todo es en contra. Esos son valles de sombra y de muerte para los cuales usted tiene que estar preparado, porque Jesús dijo: en este mundo van a tener aflicciones. Van a tener aflicciones. Dijo, pero confiar. ¿De qué habla eso? De estar preparado. Cuando dice pero confiar, habla de estar preparado. Dice, porque yo he vencido al mundo y esa es vuestra victoria, vuestra fe. O sea, habla de estar preparados. Y el salmista dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no dice aunque esté. No dice aunque estoy ahí, aunque me quede ahí, aunque estoy ahí. No, dice aunque ande. Está hablando, escúcheme bien, de pasar por situaciones. Está hablando de que de que él tiene problemas, pero él va pasando por en medio de las situaciones y no tiene miedo porque sabe que Dios va con él, no va solo. El problema nuestro, le dije, es que nos quedamos ahí. Pasamos por valle de sombra, problemas, situaciones, cosas que parece que no tienen salida, pero no nos levantamos. No nos ponemos de pie para seguir avanzando en medio de ellos. No creemos que Dios va con nosotros. Y es en esos momentos en donde la palabra de Dios del Salmo 23:4 debe convertirse, hermano, en el aliento para continuar y no desmayar. Por eso el salmista dice, tu vara y tu cayado, ¿qué va a hacer conmigo? Me infundirán aliento, ¿no? Claro, me infundirán aliento, ánimo, me darán fuerza. Pero el que se tiene que levantar es usted. El que tiene que creer que esa palabra, que ese cayado, que eso que Dios nos enseña, nos dice, nos habla por su palabra, escúcheme, Él lo quiere aplicar también cuando usted y yo pasamos por problemas y situaciones, pues. Es en esos momentos en donde este Salmo 23:4 nos debe llenar de fe. Claro, son en esos momentos cuando usted tiene problemas, situaciones, usted tiene que acordarse de este Salmo. No, el salmista, Dios no le decía que estaba con él. Él dijo, tú estarás conmigo. Escuche, él provocaba. Él estaba provocando lo que necesitaba para poder enfrentar lo que enfrentaba. Nosotros estamos siempre, hermano, buscando que Dios haga algo con nosotros. Un milagro, sí está bien. Y Dios no tiene problemas, pero ¿por qué no lo provoca usted? ¿Por qué no lo provoca usted? Bartimeo, hijo de David, ten misericordia de mí. Era ciego, no lo veía. Le preguntó quién es. No, le dijeron, dijo, entonces ahí está mi milagro. David dijo, sí, es verdad, estoy lleno de problemas, situaciones me persiguen.
Pero dijo, estoy confiado. Y mire, y empieza a provocar el porqué. Da la razón, dice, porque tú estarás conmigo. ¿Sabe quién hace responsable? Al Señor de lo que Él está hablando, de lo que Él está declarando. ¿Y qué es lo que hizo Bartimeo? No hizo lo mismo con Jesús, le dijo hijo de David. No lo veía, nadie le decía hijo de David, pero Él le dijo hijo de David. Está reconociendo como el Mesías, porque el Mesías lo queda mirando, que dice, tráiganlo, tráiganlo. Porque en medio de tantos que veían, uno que no lo veía, declaraba lo que Él era. ¿O no? Es en esos momentos, es en esos valles o momentos que son oscuros y solitarios en donde este salmo nos debe recordar que no estamos solos. Siendo eso lo primero que debemos recordar en esos momentos de incertidumbre, que no estamos solos porque Dios está con usted y conmigo. Eso dice el salmista, tú estarás conmigo. O sea, hay una convicción, escúcheme, en lo que Él está hablando y en cómo Él también está enfrentando esos momentos oscuros, esos momentos difíciles. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré, porque tú estarás conmigo. ¿Por qué no voy a tener miedo? Hay un motivo. ¿Por qué me va a ir bien? Hay un motivo. ¿Por qué creo en lo que va a suceder? Hay un motivo. Porque sé que lo que viene es mejor. Hay un motivo. Y es porque usted y yo estamos convencidos, no solo creemos, sino que confiamos en que Dios está con usted, en que Dios está conmigo. Porque ya le dije que creer es una cosa, pero confiar en lo que estamos creyendo es otra cosa. Porque ¿quién no cree en Dios? ¿Hay alguien que no cree en Dios aquí? Pero le pregunto a usted, ¿ahora hay alguien que confía en Dios? Porque ahí está la diferencia. Pero confiar, dijo Jesús, yo he vencido al mundo. Y después dice, y esa es vuestra victoria, vuestra fe, dijo, la que vence al mundo. Pero confiad, dijo, que yo he vencido al mundo. Y después dice, y esa es vuestra victoria, dijo, vuestra fe. Habla del creer, dijo. ¿Sí? Entonces cada vez que usted se sienta solo, acuda a Él y dele gracias, porque ahora sabe que Él siempre está a su lado. Acuda a Él y dele gracias, porque ahora sabe que Él siempre cree que Él siempre está a su lado. Pero al acudir a Él, sabe lo que usted está haciendo. Usted está confiando de que aquel que está a su lado tiene la respuesta y la salida para lo que usted enfrenta. Ahora sabe que aunque usted no le pueda ver, o a causa del temor que le invaden los problemas y situaciones, escúcheme, a causa de que el temor lo invada en esos problemas y situaciones, o le impida sentirle, usted sabe que Dios siempre está con ustedes. Hay mucha gente que dice, yo no siento, pastor, la presencia del Señor. Es un problema de la persona, no es que Dios no esté con él. Acuérdense que Jesús dijo, yo estoy con vosotros, dijo, hasta el fin del mundo. No dice voy a estar, no dice así como se porten ustedes, yo vendré a ustedes. No, Él vino y hoy día, escúcheme, y mora por medio del Espíritu Santo en nosotros. Mora a través del Espíritu Santo en nosotros. Y el Espíritu Santo, ¿qué es lo que anhela? Que tengamos una relación con Él, que nos acerquemos a Él. Dice que nos anhela celosamente. Y cuando usted empieza a tener una relación con Él, algo empieza a pasar en usted, que usted se da cuenta que aquel que usted creía que estaba lejos siempre estuvo ahí con usted. Sepa que Dios siempre está a su lado. Sepa que en medio del dolor o la angustia que pueda estar enfrentando, Dios siempre está a su lado. Sepa que Dios, escuche, está allí en medio de esos valles. ¿Para qué? Para poder ayudarle. Tenemos que tener por convicción aquello. Porque si no está esa convicción, hermano, en medio de los valles nos vamos a quedar. En medio de los problemas, las situaciones, no vamos a avanzar. Y es por eso que muchos se detienen, porque se quedan ahí. Si el valle de sombra y de muerte es para pasarlo, es para caminar, es para pasarlo, es para avanzar, no es para quedarse ahí. Claro, porque no, ¿de qué vale que David diga, yo sé que tú estás conmigo, si se queda ahí? Sepa que Dios está allí en medio de esos valles oscuros, que Dios está en medio de esos valles tenebrosos. ¿Para qué? Para tomarle su mano y decirle, vamos, avance.
Sepamos que en esos valles de incertidumbre o de dolor, Dios siempre está allí. Así lo veamos, o no lo sintamos, Dios siempre está allí con usted. Acuérdese siempre, Dios siempre está allí con usted. Así no lo vea, así no lo sienta, Dios sigue estando ahí porque esa es la promesa. Y lo otro que llama la atención aquí, le decía en este Salmo 23:4, es que dice que aunque ande en valle de sombra y de muerte, y cuando dice que aunque ande, nos está diciendo que no podemos detenernos allí. Dice aunque ande, no dice, nos está diciendo que no podemos detenernos, sino que tenemos que caminar, andar, pasar, atravesarlo. Que tenemos que continuar. Si usted tiene un problema, no se puede detener ahí, el problema lo va a consumir. Usted tiene que buscar pasarlo, salir de él, porque sabe que en medio de ese problema no está solo. Y es ahí donde debemos tomar nosotros esa palabra que me infunde aliento, ánimo y decir, no, yo no sé cómo, pero sé que Dios está conmigo. Lo que hacía David. Yo no sé cómo, pero me voy a acordar lo que has hecho en mi vida. Yo no sé cómo, pero me voy a acordar de lo bueno que has sido conmigo. Yo no sé cómo, pero me voy a acordar todo lo que tú has hecho desde que te conocí. Hermano, y eso le va a infundir ¿qué cosa? Le va a infundir ánimo, aliento, pues. ¿Sabe por qué? Porque la palabra es viva. Por eso dice Deuteronomio, no está lejos de ti, tiene que estar en tu corazón y en tu boca. Claro, porque cuando usted empieza a declarar aquello que usted está creyendo, lo que está creyendo, escuchen, el mundo espiritual se activa para venir como fruto a su vida. Del fruto, dice Proverbios 18, 20, 21, de nuestros labios, ¿qué es lo que pasa? Se llenará nuestro vientre. O sea, habla de que de lo que usted y yo hablamos, declaramos, eso en el mundo espiritual cobra un fruto. Y ese fruto es el que regresa a nuestra vida. Porque el poder está de la vida y la muerte, de la bendición y la maldición, en la boca, pues. David, ¿qué es lo que decía? No temeré, no tendré miedo, decía. Aunque ande, aunque enfrente situaciones, aunque tenga problemas, dice, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Eso está haciendo, está trayendo, escúcheme bien, está trayendo ese poder de Dios. Lo está trayendo a su vida. Si aquí no es Dios diciéndole, dale David, dale, pasa nomás, yo voy contigo. No, es Él declarando, trayendo lo de Dios a él, a su vida. Por eso cuando usted enfrente algo, usted tiene que traer lo de Dios a su vida. Porque será lo de Dios lo que le infunda ánimo. Será lo de Dios, la palabra de Dios la que le dé fuerza. Acuérdese que la vara, quiero que representar para poder guiar la oveja. El callado era algo con un garfo para poder rescatarla cuando se iban por los riscos. Y la vara y el callado representan la palabra de Dios. Y si la palabra está en tu boca, ¿qué va a venir a usted? Ánimo, aliento. Porque la palabra tiene un poder creador en nosotros. La palabra, escúcheme bien, tiene un poder creador. Por eso cuando dice que aunque ande, nos está diciendo que no podemos detenernos allí. Nos está diciendo que no podemos quedarnos a vivir ahí en medio de esos valles, sino que tenemos que seguir caminando, tenemos que atravesarlo. ¿Hay alguien que tiene problemas? Qué bueno, están todos sin problema. Claro, si hay un problema, ¿qué tiene que hacer? Avanzar. Hermano, avanzar. Escuche, si se queda en el problema, se quedó con el problema y se quedó con los otros problemas porque no avanzó. Pero si usted tiene un problema, escuche, y se determina a avanzar declarando que Dios tiene el control, que el que va con usted tiene poder, hermano, va a salir de ello, no se va a dar ni cuenta cómo salió de ello. ¿Cuántas veces hemos enfrentado situaciones y decimos, hoy me compliqué tanto con esta cuestión? Oye, y era tan fácil salir de ello. ¿Pero por qué fue fácil? Porque no se detuvo. ¿Y por qué fue difícil? Porque no lo intentaba. Por eso nos está diciendo que no podemos quedarnos a vivir ahí en medio de esos valles de sombra, en medio de esos problemas, en medio de esas situaciones, sino que tenemos que seguir caminando. Tenemos que seguirle creyendo a Dios. Y debemos hacerlo porque esa frase, escuche, no se queda solo ahí, sino que dice, sigue diciendo, Dios
que Dios está con usted y conmigo. Tú estarás conmigo, dijo David. Siendo esto lo segundo que quiero que sepamos el día de hoy. Y es que en los valles de angustia y de dolor, por los que muchas veces pasamos o pasaremos, hermanos, son temporales si usted anda en ello. Son temporales. Pablo dijo, ¿qué dijo? A ver si se acuerda. Esta leve tribulación, problema, situación es momentánea y pasajera. ¿O no? Así hablaba, ¿no? Y decía qué es lo que iba a producir el problema en su vida. Decía, y producirá en nosotros un mayor y excelentísimo peso de gloria. ¿Pero por qué? Porque Pablo decía, hey, es momentáneo. O sea, eso, ¿sabe lo que quería decir? Que Pablo no se centraba en el problema, sino que buscaba seguir avanzando, aunque el problema y la situación estaba. Cuando el problema es pasajero, cuando te lo enfrenta. Cuando el problema es eterno, cuando lo metimos bajo la alfombra, lo metimos bajo la alfombra, lo metimos bajo la alfombra. Hermano, no lo queremos enfrentar. Siempre está ahí. ¿O no? Siempre está ahí. Pero cuando lo enfrenta, ¿no le ha pasado que cuando enfrenta una situación es como que viene un descanso a usted? Y aunque la situación no se solucionó, pero usted la enfrentó y se quitó un problema y pudo avanzar. Por eso que nuestra actitud en esos momentos difíciles, hey, no puede ser de bajar los brazos. Mira al de al lado y dígale, ni se te ocurra bajar los brazos. Claro, no se pueden bajar los brazos, pues. Si usted enfrenta un problema, ¿cómo lo va a enfrentar con los brazos abajo? Tiene que estar de pie. Tiene que estar de pie. Escuche, y busque prepararse para hacerlo, para que cuando venga el problema salga lo de Dios en usted y lo del enemigo tenga que retroceder. Nuestra actitud en esos momentos difíciles no puede ser pensar que todo se terminó. No puede ser pensar en que todo se terminó o que todo está perdido. No puede ser así. ¿Por qué? Porque esos valles son solo lugares por donde pasamos, dice la Biblia en este salmo. Escuche, esos lugares, esos problemas, esas situaciones son lugares por donde pasamos, aunque ande. No son lugares en donde usted y yo somos llamados a estancarnos. No son lugares en donde usted se tiene que detener, sino que usted tiene que identificar, discernir qué es lo que está enfrente suyo y seguir avanzando en el nombre del Señor. Porque si no avanza, se queda en el problema. Y si se queda en el problema continúa y termina al final consumiéndolo. Por eso que no debe ser pensar que todo se terminó o que todo está perdido. No, no puede ser así, porque esos valles son solo lugares por donde pasamos, como dice la Biblia en este salmo. Y no lugares en donde debemos detenernos o quedarnos a vivir. Hay gente que se queda a vivir en un problema. Hermano, 40 años, 50 años, el mismo problema, no sale del problema, se quedó a vivir ahí. No entendió que el problema, escúcheme, venía para que él lo pasara, ejercitara su fe, creciera en su fe, conociera el poder de Dios, conociera el Dios que tenía. Pero se quedó a vivir ahí. Cuando cada problema viene para que usted desarrolle su fe, ¿cómo usted desarrollaría su fe, la ejercitaría si no es con los problemas? ¿Por qué cree que la Biblia dice que la prueba, Dios juntamente con la prueba nos da la salida? Siempre le echamos la culpa al enemigo de que no, el enemigo me puso una prueba. Hermano, Dios juntamente con la prueba nos da la salida, porque la prueba son las pesas con las cuales usted y yo ejercitamos la fe. Por eso el salmista en el Salmo 23:4 dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, y no dice aunque viva en valle de sombra y de muerte, dice aunque ande. Está hablando de algo que él va pasando, que él va atravesando o que le pueda tocar atravesar. Dice, no temeré mal alguno. Y da la razón del por qué, dice, y ahí es donde él muestra la confianza. Escúcheme bien, el argumento que tiene para hablar así de que no va a tener miedo. Dice, porque tú estarás conmigo. Ese es un argumento poderoso. El saber quién es su Dios.
el saber y el conocer el poder de Dios, el tener experiencias con el Señor, es un argumento poderoso para cuando usted y yo nos tocan enfrentar situaciones, escuchen, donde parece que todo está oscuro, en donde no se ve nada, en donde parece que todo es negativo, en donde parece que todo va a salir mal. El argumento es conocer a Dios. Dice, porque tú estarás conmigo. O sea, entonces lo primero que debemos recordar en esos momentos de incertidumbre es que no estamos solos, ¿sí? Porque Dios está con nosotros. Y lo segundo es que en esos valles, o es que esos valles son solo lugares por donde pasamos. Escuche bien, esos valles de sombra y de muerte son lugares por donde solamente pasamos. Hermano, los problemas que usted tiene son problemas, son valles por donde a usted le va a tocar pasar hoy y a lo mejor mañana también, pero pasar, no quedarse ahí. Son lugares por donde solamente pasamos y no lugares para detenernos a quedarnos viviendo ahí. Y como son lugares por donde pasamos, como son lugares por donde transitamos o andamos, como dice este salmo, entonces no podemos quedarnos quietos en los momentos de crisis. Escuche, usted no se puede quedar quieto, no podemos quedarnos quietos en los momentos de dificultad. Hay que activar, hay que levantarse. Moisés se quedó quieto, se puso a orar, Señor, los egipcios, el monte, el mar. Dios le dice, hey, ¿por qué clamas a mí? No es tiempo de orar, no es tiempo de clamar, es tiempo de marchar. Hey, levanta tu brazo, abre el mar, pero dile al pueblo que avance. Porque no era tiempo de quedarse quieto. ¿Y cuántas cosas no se han soltado sobre usted, hermano? Puertas que no se han abierto porque solo está quieto, solo está haciendo algo y no avanza. ¿Cuántas cosas no cambian? Y es porque no avanzamos. ¿Cuántas veces decimos, es que cuando me vaya bien, pastor, cuando me resuelva? No, el pueblo tenía que avanzar para que el mar se abriera. Moisés tenía que terminar de orar, escuche, y obedecer para que las aguas se abrieran en dos. Y no es porque no haya que orar, hay un tiempo, se lo he dicho en otras predicaciones, para cada cosa. Todo en esta tierra tiene su tiempo y todo tiene su hora. Usted no se puede pasar la vida solo orando. Lo que ora tiene que salirlo a practicar afuera. No podemos quedarnos quietos pensando que ya es el final de todo o que ya es el final de nuestra vida. Sino que en esos momentos, en esos valles que son de sombra y de muerte, debemos seguir dando pasos, debemos seguir caminando, debemos seguir adelante. Si está en un problema, levántese. Ya el problema está, ok, lo enfrento. ¿Cómo lo enfrento? Avanzando. Y cuando le hablo de avanzar, le hablo de creer, de confiar y creer que usted no va solo. Creer que cuando usted da un paso, usted va a ver el paso que da Dios también junto a usted. Creer que cuando usted da un paso, escúcheme bien, usted va a ver la manifestación de Dios en aquello que usted todavía no ha visto. Los 10 leprosos vayan y muéstrense. Después que clamaron misericordia, dieron paso y de camino vieron lo que no habían podido ver. ¿Y por qué lo vieron? Porque avanzaron. La condición de ellos, leprosos, no podían mostrarse al sacerdote, estaban llenos de lepra. No podían ir al pueblo llenos de lepra. Pero Dios les dice, vayan. Y ellos avanzan, no mirando su condición, su situación, sino que avanzan, creen a lo que Dios le dijo, a lo que Jesús le dijo. Y de camino vieron el paso. Ellos dieron el paso que tenían que dar y vieron después el paso que Dios dio con ellos. Fueron limpios, dice. Entonces no podemos quedarnos quietos pensando que ya es el final de todo, que ya es el final de nuestra vida, sino que en esos momentos, en esos valles que son de sombra y de muerte, debemos seguir dando pasos, debemos seguir caminando, debemos seguir adelante. Le repito, debemos seguir dando pasos. Claro, debemos dar pasos de fe. Así sean pequeños esos pasos, hermano, pero sigámoslo dando. Y nos vamos a dar cuenta, escuche, que aunque andemos, enfrentemos, nos toque enfrentar un problema grave, al ir caminando vamos a ver cómo ese problema que a usted le tocó enfrentar va quedando atrás.
¿O no? Usted cuando pasa por una esquina, la esquina se le repite. ¿Cierto que no? A lo mejor en esta esquina le costó pasar la calle, pero hermano, usted la pasó y esa esquina ya quedó atrás. No vuelve a repetirse en la esquina, en la otra. En la otra hay otro. Así son los problemas. Eso dice David. No, yo ando, enfrento problemas, pero los voy dejando atrás. Porque tú vas conmigo, porque tú estás conmigo. Nosotros enfrentamos problemas, nos vamos a dormir con los problemas, nos levantamos con los problemas, lo echamos un saco al hombro y seguimos con ellos y arrumando y juntándolos del día de hoy. Así no se puede. ¿Por qué Jesús dijo a los cargados, trabajados, a los que tienen problemas? Dijo, hey, tráiganlo acá, tráiganlo a mí. Tráiganlos, vénganle, yo les voy a dar descanso, van a recibir descanso para su alma. ¿Por qué nos hablo así? Porque Dios nos quiere ver cargados todos los días con los mismos problemas. No, vamos a tener aflicciones, sí, pero usted y yo vamos de victoria en victoria, de poder en poder, de gloria en gloria. No con los mismos problemas. Ayer hubo un problema, usted supo cómo pasarlo. Ok, ahora enfrente el problema, si se presenta de nuevo, ahora usted tiene herramientas para poder seguir avanzando en medio de ello. Cuando usted se detiene en los problemas, hermano, usted no tiene cómo enfrentar los mismos problemas en todas. Siempre en su vida son los mismos y no tiene cómo enfrentarlos. Pero cuando usted, escuche, le cree a Dios, usted tiene herramientas para cuando viene ese problema, usted dice, yo ya te conozco. Yo ya estoy preparado. ¿Por qué? Porque ya enfrentó la situación en algún momento en su vida. Claro, y usted al creerle a Dios vio que Dios, escúcheme bien, algo sucedió, algo se soltó, algo se rompió. Usted sabe que Dios, escuche, fue el que obró. Y ese que usted pensaba que no estaba, que estaba lejos, nunca estuvo lejos, siempre estuvo ahí acompañándolo a usted. Pero eso es un ejercicio que tiene que hacer usted, que tenemos que hacer cada uno de nosotros cuando enfrentamos situaciones difíciles. Porque situaciones difíciles las podemos tener hoy y las vamos a tener mañana y pasado también. Las vamos a tener. Acuérdense que estamos en esta tierra. Entonces debemos seguir dando pasos, debemos dar pasos de fe, así sean pequeños esos pasos, pero debemos seguirlos dando. Debemos hacerlo sabiendo que ese momento o ese valle que estamos atravesando, ese momento oscuro, difícil, es temporal. Debemos saber que es temporal. Usted se tiene que convencer de eso. Y es temporal porque todo en la vida pasa, pues. Somos nosotros los que quedamos enredados en las cosas de la vida. Y dar pequeños pasos para ir saliendo, para ir transitando, para ir avanzando en esos lugares de dificultad consiste en lo siguiente. Permítame darle 9 pequeños pasos antes de terminar, que debemos dar en esos momentos de dificultad. 9 pasos que debemos dar en esos momentos de crisis y en esos momentos de valles tenebrosos, como son los problemas y las situaciones que muchas veces pareciera que nos superan, que pareciera como que no vamos a poder salir de ello. Es como que nos vino el problema y uno dice, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo salgo de esto? Dios nos dice cómo. Número 1, no dejemos de orar. El primer paso, escúcheme bien, es tener una comunión con Dios para que cuando usted diga, yo sé que tú estás conmigo, usted lo perciba en usted. Usted lo perciba en usted porque vive en usted, mora en usted por medio del Espíritu Santo. Porque usted siente que parece que Dios está lejos de usted, como que no está en usted, es porque no hay una comunión con Él, una comunión con Él. ¿Cuándo usted siente que su pareja está lejos? Cuando no tiene relación con Él, no conversa con Él, no habla con Él, ¿o no? ¿O no? Pueden estar casados, pero lo siente lejos. Te siento tan lejos, amor. No hablan, no se comunican, no hay nada. Claro que están lejos, aunque estén cerca. Dios está en usted, pero es como que usted está lejos de Él si no hay oración. Porque la oración lo que nos comunica con Él. Es la oración, escúcheme, lo que nos hace tener una relación con Él. Es esa oración la que nos hace hablar con Él. Por eso lo primero, no dejemos de orar, porque el peor error que podemos cometer en momentos de dificultad o en momentos de crisis es abandonar la oración.
Por eso Jesús dijo orar. Siempre dijo para que no entren en ¿qué? En tentación, en prueba. Para que no caigamos, escuche, en las artimañas de Satanás. Número 2, no dejemos de creer. Número 3, alimente y fortalezca su fe con las promesas de Dios, escudriñando las Escrituras. Si la fe, ¿cómo viene? Por el oír, ¿qué cosa? Entonces necesito yo, ¿cómo alimento mi fe? Oyendo, buscando, oír palabra de Dios. ¿Cómo la desarrollo? Creyéndola y poniéndola en práctica. Así la ejercito, pero para alimentarla, fortalecerla cada día, para que no se debilite, necesito, como dice Romanos 10:17, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces necesitamos estar oyendo constantemente, escúcheme bien, la palabra de Dios, porque ese es el alimento para aquello que Dios puso en usted, para ese poder, para que ese poder se desarrolle en su vida. Muchas veces se le da muy poco tiempo a la palabra. ¿Sabe por qué? Porque es mejor cantar, pastor. Y resulta, ¿por qué es mejor cantar? Porque la persona se siente bien. Hoy me sentí tanto, lloraba, pastor, me desarmaba. ¿Sabe? Que la alabanza, pastor. Y en el mundo no hacíamos lo mismo. Echábamos una monedita, una maquinita y escuchábamos la música que nos gustaba y nos hacía llorar igual. ¿O no? ¿Cuál es la diferencia entonces del mundo y el de ahora? Ninguna, si alimentamos el alma. ¿O no? ¿O no? No están muchos de acuerdo. Sí, pues. ¿No se acuerdan cuando echábamos moneditas? Oiga, o parecían los cantores, tóqueme esta, ¿se acuerdan? Tóquemela y tráigame 10 cervezas más. Y lloramos, mientras más cucuyo, más lloramos. ¿Qué te pasa? No, es que me acordé. ¿Qué nos pasa hoy día con eso? La fe viene por el oír. Y el oír por la palabra. Lo que usted necesita es oír a Dios. Si usted quiere fortalecer, necesita oír a Dios. Necesita oír su palabra. Hermano, porque si no vamos a ser como muchos cantos, mucha danza, mucha lengua, pero la primera de cambio. ¿O no? Y la Biblia dice que no. ¿Por qué dice que en la casa de Jehová crecemos como la palmera? Porque la palabra nos posiciona, nos arraiza. La palabra coloca fundamento en nosotros para que cuando vengan las situaciones, los problemas, cualquier cosa nos lo derribe. ¿Qué es lo que el enemigo busca? Que ojalá no escuchemos palabra, por hermano. Porque él sabe que la fe viene por una sola cosa. ¿En qué parte nos quedamos, Ale? 3. Alimente y fortalezca su fe con las promesas de Dios. Número 4, recuerde que los momentos difíciles son también parte, escúcheme bien, de la vida y que nos van a ayudar o que van a llegar, pero que son temporales. Los problemas son parte de nuestra vida, hermano. ¿Quién le dijo a usted que no va a tener problemas en el Evangelio? Son parte de nuestra vida. Es usted el que tiene que estar preparado para cuando pase por ese valle de sombra y de muerte, esos problemas difíciles, esos problemas oscuros que parece que no tienen salida. Usted puede estar confiando en que Dios va con usted, y si Dios va con usted, entonces lo que esté cerrado se va a abrir. Escúcheme bien, lo que esté cerrado se va a abrir. Porque hay algo imposible para Dios. Lucas 1:37. Nada hay imposible para Dios. Nada hay imposible para Dios. Entonces preocupémonos de estar preparados. Pues. Recuerde que los momentos difíciles son también parte de la vida y que van a llegar, pero son temporales. Vivamos todos esos momentos con esa mentalidad. Número 5. Siempre pensemos que Dios sacará lo mejor. Escuche, de todas esas situaciones, por lo difícil y dolorosa que sean, va a sacar lo mejor de nosotros. Romanos 8:28. Y los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, conforme al propósito con el cual hemos sido llamados. Porque hay un propósito en su vida. Dios hasta lo malo lo toma para poder enseñarle algo bueno a usted.
Nosotros vemos lo malo como algo malo. ¿Se acuerda el mensaje del pueblo de Israel? Dios los saca y dice que nos los lleva por el camino que tenían. Habían dos caminos para llevarlo a la tierra prometida, dice Éxodo. Había un camino que era más corto que el que tenían que enfrentar ellos antes de llegar al Mar Rojo. Era más corto y dice que Dios no los llevó por ahí. Dios no los llevó por ahí porque ahí estaban los filisteos, estaban los de Gat, estaban los gigantes, había guerra y el pueblo venía con una mentalidad de esclavo. ¿Cómo iba a pasar por ahí? La Biblia dice que Dios no los llevó porque ellos se iban a atemorizar y iban a querer volverse atrás. ¿Y por dónde los llevan? Por el desierto enfrente del Mar Rojo. ¿Se acuerda ese mensaje? Y yo le decía, ¿cómo Dios puede abrirle una tremenda puerta que humanamente no se podía abrir? Que Egipto, que el faraón dejara ir al pueblo de Dios después de 430 años de esclavitud. Y que parece que cuando se abre esa tremenda puerta se encuentran con otra cerrada, el Mar Rojo, no podían atravesar. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cuántas veces nos pasa nosotros? Oh, pero si Dios, oiga, iba todo tan bien, pastor, y sabe que algo pasó. Escuche bien, porque Dios, hay cosas que Dios no permite. Escúcheme, no permite, porque Dios nos quiere guardar, nos quiere cuidar. Por eso Dios no permitió que el pueblo se fuera por ahí. ¿Sabe por qué? Porque primero tenían que cambiar su mentalidad. Por eso los lleva por el desierto, para que ellos siguieran viendo todo lo que Dios podía hacer con ellos. Y ellos pudieran entrar a la tierra con otra mentalidad, no con mentalidad de esclavo. ¿Sí? Los llevó ahí, por eso la nube, la columna de fuego en la noche, las codornices, el maná, abrió el Mar Rojo. Pero Dios les iba enseñando. Por eso que el mar no se abrió hasta que el pueblo obedeció. Se levantó a avanzar. Ahí el mar, Moisés tiró su brazo, su vara, y dice que el mar se empezó a abrir y pasaron en seco. A lo mejor Moisés se hubiese quedado con la vara adelante, escúcheme bien. Pero si el pueblo no avanza, el mar no se abre. Si Moisés y el pueblo no obedecen, no se abre. Por eso hay cosas que Dios quiere provocar en nosotros. Escúcheme, porque aunque una puerta se cierre, Dios sigue estando ahí. Dios sigue estando ahí. Dios sigue obrando en nosotros. Nosotros no lo entendemos, pero Él nos guarda, Él nos cuida. Él sabe, Él conoce el principio y el final de las cosas. Y muchas veces vamos a andar en medio de estos valles de sombra y de muerte. Nos va a tocar andar si vamos a tener aflicciones. Pero es usted el que tiene que estar convencido que Dios va con usted. No tenemos que convencer a Dios. Nosotros tenemos que convencernos que Dios va con usted y conmigo. Porque Dios va con usted. Escuche, Dios va con usted. Somos nosotros los que tenemos que convencernos en medio de aquellos problemas en donde parece que no hay salida. ¿Cuál íbamos? 5 horas. Ya el 5 era, dice, siempre pensemos que Dios sacará lo mejor de todas esas situaciones por lo difícil o dolorosa que sean. Número 6. Creamos que Dios está con nosotros siempre. Y no permitamos que los miedos y los temores nos controlen. Creamos que Dios siempre está con nosotros. La promesa es que Dios está y estará hasta el fin del mundo con nosotros. O sea que siempre estará con nosotros. Nosotros vamos a orar para preguntar, Señor, ¿será que tú estás conmigo? Siete, sepamos que Dios a través de todas estas situaciones nos forma y nos hace mejores personas, mejores creyentes. Escuche bien, a través de todas estas situaciones Dios se muestra a nosotros y de la forma que usted y yo menos esperamos. Por eso Dios nos hace mejores personas, mejores creyentes, mejores mujeres y hombres de fe. Porque se muestra de una forma que ni esperábamos, no sé cómo, pero algo pasó, no sé cómo, pero sucede. Porque eso es lo que Dios busca, glorificarse a través de nuestra vida. Sepamos que en medio de la crisis, que en medio de las dificultades, usted y yo estamos creciendo para bien. Número 8. Recordemos y busquemos siempre, escuche bien, recordemos y busquemos siempre algo por lo cual estar agradecido, aún en los momentos de dificultad. Yo le hago una pregunta, usted no me la responda.
Pero cuando tiene momentos de dificultad, ¿en qué piensa? ¿En algo para estar agradecido? Nadie piensa en un momento de problema en algo para estar agradecido. Y ahí está el problema. Ahí está el problema. ¿Por qué no avanzamos en medio de los problemas, en medio de ese valle de sombra y de muerte? David, cuando tenía más problemas, ¿sabe lo que decía? Decía, me acordaré de las cosas pasadas. Escucha bien, nosotros nos acordamos de las cosas pasadas, pero de las cosas malas. Si tuvimos un problema con el esposo o la esposa, nos acordamos de las cosas malas. No, y ahora me acordé que hace 20 años me hizo este. Y David decía, me acordaré de las cosas pasadas. Le dice, de lo bien, de las cosas buenas que ha hecho conmigo, le dice, que has hecho en mi vida, y de lo bien, de lo bueno que le has hecho a mi casa, le dice. Y David llevaba 20 años arrancando. 20 años arrancando. ¿Y de qué se acordaba? De las cosas buenas, porque él siempre tenía algo por qué agradecer a Dios en su vida. Usted y yo también lo tenemos. Hermano, usted y yo también lo tenemos. Si no lo sabía, se lo digo. Y si se lo había olvidado, se lo recuerdo. Usted y yo lo tenemos también. Cada mañana Dios renueva su misericordia sobre nosotros. Cada mañana misericordia la renueva. Hay una nueva oportunidad para nuestra vida. Entonces siempre tenemos algo por qué agradecer a Dios, recordar y agradecer a Dios. Siempre tenemos algo por qué hacerlo. Y ese es un paso que usted también tiene que dar en medio de las situaciones que enfrenta, porque el recordar las cosas buenas de Dios, ¿sabe lo que va a hacer? Va a alimentar un poco más su fe en su vida. Cuando usted se acuerda de lo que Dios ha hecho con usted, no le dan ganas de pararse y decir, vamos nomás, sigamos en el nombre del Señor. Pero cuando no se acuerde de lo bueno y se acuerde de lo malo, recordemos y busquemos siempre algo por lo cual estar agradecidos, aún en los momentos de dificultad. ¿Por qué? Porque siempre hay algo que agradecer a Dios. Usemos ese poder del agradecimiento en nuestra vida. Y número 9, analicemos cuáles son las cosas de las cuales Dios quiere limpiarnos. Cuáles son las cosas que Dios quiere sacar en nosotros para poder dar estos 8 primeros pasos. Analicemos cuáles son las cosas de las cuales Dios quiere limpiarnos. Analicemos cuáles son las cosas que Dios quiere formar en nosotros. Y dejémonos tratar por Él. Porque recordemos siempre que todos pasamos por situaciones difíciles. Pero es nuestro deber levantarnos. Mira al de al lado y golpéelo, dígale, es tu responsabilidad levantarte, dígale, y seguir avanzando. Es su responsabilidad, es mi responsabilidad ponerme de pie y avanzar. La responsabilidad de Dios es ir allanándonos el camino. Pero la responsabilidad suya es ponerse de pie y decir, vamos en el nombre del Señor, yo no sé cómo. Pablo dijo, esta es la forma, todo lo podemos en Cristo. Porque Él nos fortalece. Por eso que en medio de esos valles de sombra y de muerte, en esos momentos de dificultad, recuerde siempre este Salmo 23:4. Y fortalézcase para seguir caminando, para seguir avanzando en medio de lo que enfrenta. Eso hacía David. Eso hacía él. Decía, ¿por qué voy a enfrentar? ¿Por qué no voy a tener miedo? ¿Por qué voy a seguir andando? ¿Por qué voy a seguir caminando? Porque tú vas conmigo. Mira qué simple, pero qué poderoso. Porque todos esos momentos de dificultad, todos esos valles de sombra y de muerte no son para quedarse ahí. No son para abrazarlo, hermano, o ponerse romántico. Hay gente que se pone romántico con los problemas. Es que usted no conoce mi problema, pastor. Mi problema. ¿Usted quiere un problema? ¿Para qué lo hace suyo? Nuestras palabras nos enlazan. Mi enfermedad, ¿cuándo se le va a despegar de la enfermedad si usted la hace suya? ¿No dice la Biblia que eso no es suyo? Que Cristo la quitó, la llevó, lo clavó en la cruz, que venció principados y potestades allí. ¿Para qué le abre la puerta? Pastor, es que usted no sabe. Bueno, ¿cómo se sienta si usted no necesita sentir para creer? Usted necesita creer, escúcheme bien, para traer la voluntad de Dios a su vida y algo empieza a suceder.
Nosotros de repente nos ponemos románticos con los problemas. Abrazamos los problemas. Los problemas, escúcheme bien, las situaciones no son para quedarse ahí, no son para abrazar los problemas o ponerse romántico con ellos, sino que son para seguir caminando, son para seguir avanzando, escúcheme bien, porque solo son momentáneos. Solo son momentáneos, por eso el salmista dice, aunque ande, no dice aunque esté, no dice aunque viva, sino que dice aunque ande, aunque esté pasando por ello, aunque pase por caminos oscuros y tenebrosos, dice no tendré miedo. Y dice que no lo tendrá porque él sabe que el Señor está a su lado. ¿Usted sabe que Dios está a su lado? ¿Sabe usted que Él mora en usted por medio del Espíritu Santo? Entonces, pastores, que no lo siento, acérquese a Él, pues. Yo para sentir a mi esposa que está durmiendo al lado me tengo que acercar a ella. ¿O no? Usted para sentir que Dios está con usted, acérquese a Él. Si le falta la fe para creer, acérquese a Él para que lo pueda sentir. Si por la fe ya no puede saber. Y dice que no lo tendrá porque él sabe que el Señor está a su lado y que su vara y su callado lo reconfortarán, que su vara y su callado le infundirán aliento. Entonces, terminando, concluyendo, entonces así como el salmista a través de este salmo, fortalezcámonos nosotros también con la palabra de Dios, pues. Fortalezcámonos, porque la palabra nos infunde aliento, nos infunde ánimo. Cuando usted empieza a declarar la palabra de Dios, lo que usted está haciendo es declarar el bien para su vida. Cuando declaramos la palabra de Dios, lo que estamos haciendo es que el mundo espiritual se active en favor de nosotros. Claro, cuando declaramos la palabra estamos trayendo el reino, lo que sucede en el cielo, acá en la tierra. Jesús dijo, cuando oren así, que lo que sucede en el cielo sucede en la tierra. O sea, hay algo que usted al hablar, escúcheme bien, está trayendo del cielo a su situación. Y hagámoslo porque Dios nos recuerda que en los momentos de dificultad, que en los momentos más oscuros de nuestras vidas, Él siempre está a nuestro lado. Fortalezcámonos dando gracias a Dios porque esos valles de sombra y de muerte, porque esos problemas y situaciones son solo momentáneos. Pero de usted depende, escuche esto, de usted depende que ande y pase por ello o que se quede a vivir ahí. De usted depende. De que usted salga de aquello que enfrenta o se quede a vivir ahí. Porque la palabra de hoy nos dice que Dios está con usted y conmigo, ¿no? Que usted y yo no estamos solos y que andaremos por esos caminos de valle de sombra y de muerte, pero no dice que es para quedarnos a vivir ahí. No dice que es para que usted todos los días se sienta así. No. Usted se tiene que levantar, dar ánimo, infundir ánimo. ¿Y con qué, pastor? Con la palabra de Dios. Con lo que Dios estableció para nuestra vida. Con lo que Dios estableció para nosotros, para el hombre interior. Por eso Jesús dijo, mi palabra es espíritu y es vida para vosotros. Entonces, de usted depende si solo anda y pasa por ahí o se queda a vivir su vida en medio de esos valles, en medio de esos problemas y situaciones que representan esos valles de sombra y de muerte allí en nuestras vidas. De usted depende. Mira el de al lado y dígale, ya te dije. Dígale, ya te dijeron, de ti depende. Claro, dígale, o si no te vas a tener que ir allí al pare de sufrir. De usted depende. Escuche, porque Dios está y está con usted. De usted depende que usted no solo crea, sino que usted viva en comunión con Él. Porque en lo que sea que usted enfrente, escuche, usted va a saber, usted va a percibir, usted va a activar ese poder que está con usted. Claro, por eso de repente, escúcheme, no necesitamos que nos hagan una gran fiesta para saber que el Espíritu Santo está en mí. No necesitamos eso. No necesitamos verlo como dicen algunos, yo vi que entró por la puerta. Bueno, ¿y dónde está entonces?
nos dice que mora en nosotros. ¿Cómo estará afuera? Satanás está afuera, él está en la vereda viendo, llorando ahí, mientras usted está acá adentro. Pero Él mora en usted. Él mora en usted. Escúcheme, Él mora en usted. Y esa tiene que ser una señal en usted si usted tiene fe, si usted cree. Porque esa señal es la que sigue a los que creen. Escuchen, ven milagros, colocan manos sobre los enfermos, comen cosas mortíferas, oyen serpientes y escorpiones, ¿o no? Señales. Y ahora, pastor, solo vamos a comer serpientes. No. Van a haber señales. Escúcheme, usted va a poder salir de las situaciones que enfrenta. Va a poder salir, ¿sabe por qué? Porque hay un poder que opera en nosotros. Y opera a través del Espíritu Santo por medio de la fe en la palabra de Dios. Póngase en pie, por favor. Dígale al de al lado, no te tienes que quedar a vivir ahí. Dígale. El problema es momentáneo, dígale. Claro, es momentáneo. Y ese problema viene y está, ¿sabe para qué? Porque Dios quiere hacer algo mucho más poderoso con usted. Por eso dice que va a producir un mayor, dice Pablo, y excelentísimo peso de gloria. Entonces Dios quiere provocar algo mayor en usted, ¿o no? Somos nosotros los que no lo entendemos. Y no lo entendemos, escúcheme, porque no entendemos que el problema es para enfrentarlo. Usted no va al gimnasio a comer helado, a comer papas fritas, usted va a ejercitar, ¿o no? Va a desarrollar su peo, ¿no? Perdón, sus músculos, ¿no? ¿Sí o no? ¿Cierto que sí? Aquí viene usted aquí a oír lo que necesita, escúcheme bien, para fortalecer su fe y salir a ejercitarle los problemas. Espiritualmente, a eso venimos a la casa del Señor, a dar gracias. Entramos por las puertas con acción de gracias porque Él ha sido bueno, fiel, justo. Hermano, pero no solo a eso, sino que también Dios, a través de esa gratitud suya, ¿qué es lo que hace? Le entrega lo que usted necesita para enfrentar lo que antes no podía enfrentar. ¿Qué hizo con el leproso, el samaritano, el que hoy solo uno volvió? Y dice que postrado en tierra, adoró, y Dios le dijo, levántate, tu fe no solo le quitó la lepra, ahora te ha salvado. ¿O no? Entonces cuando llegamos acá nosotros, volvemos con gratitud. Venimos delante del Señor a dar gracias, pero venimos expectantes a lo que Dios va a hacer con nosotros. ¿Sabe por qué? Porque donde hay gratitud, escúchame bien, donde hay gratitud, donde hay gente que necesita de Dios, hermano, no se va igual. No se va igual. Nosotros tenemos que quitar eso, sacar eso de que no, solo donde hay gente, donde hay, no sé, donde hay una multitud pasa algo. No, hermano, si la relación es personal con Dios. Es personal, usted recibe lo que viene a buscar. Listo, si usted tiene una relación con Dios, usted se va con lo suyo, esa es la promesa. Nadie se va con las manos vacías cuando busca a Dios. Nadie. Por eso si usted tiene una situación, usted tiene ahí presente su oración a Dios, o llegue desde antes, tuvo su culto oracional en el día, le oró a Dios y hoy día viene a darle gracias a Dios porque usted por la fe cree que lo que oró, escuche, Dios lo va a hacer en usted. Por eso venimos a alabar a Dios. ¿Se acuerda cuando lo que le dice Dios a los discípulos? Le dice que esperen ahí, que no se muevan hasta que el Padre, hasta que Él no envíe la promesa del Padre, que era el Espíritu Santo, el Consolador. ¿Y dónde estaban? ¿Se acuerda? Estaban en Betania, ¿se acuerdan o no? Pero le dice, esperen en Jerusalén. ¿Y qué hacen los discípulos? Se van a Jerusalén. ¿Y qué es lo que hacen en Jerusalén? ¿Dónde iban? ¿Dónde estaban? Dice que estaban siempre en el templo, mire, alabando y adorando a Dios. Piense usted, ¿por qué estaban siempre en el templo? Porque ellos, para esperar algo que no veían, algo que no era natural, escúcheme, algo que era sobrenatural, ellos necesitaban estar fortaleciendo y alimentando su fe cada día mientras esperaban la promesa que Cristo le había hecho a ellos, ¿no? ¿Y cuántos tienen promesa? ¿Dónde tiene que estar usted esperándola? Porque ¿en dónde es alimentada su fe? ¿En dónde usted crece? ¿En dónde es fortalecido? No es en la casa del Señor. No es oyendo la palabra de Dios. ¿Por qué pierde la esperanza en lo que Dios le dice? Porque está en Betania y no en Jerusalén. Porque está en Betania y no en la casa del Padre.
Vamos a orar al Señor. No nos vamos a alargar más. Cierre sus ojos, oremos al Señor. Te damos gracias, Padre amado. Te damos gracias, Señor, en esta noche por tu palabra. Te damos gracias, Dios mío, porque tu palabra, Dios mío, nos conforta. Porque tu palabra, Dios mío, también nos confronta.